Bien amigos, seguimos con nuestro curso de la metodología de Wyckoff y en este séptimo video hablaremos de los 5 pasos de Craig Schroeder. Craig Schroeder es un ávido seguidor de la metodología Wyckoff y él explica 5 pasos que tenemos que tener en cuenta para utilizar bien esta metodología. Primero, ¿estás posicionado a favor de la línea de menor resistencia? Debes analizar siempre el carácter del precio y el volumen. También la fuerza relativa del activo. Debes buscar activos que presenten causas importantes. Y por último, te tienes que preguntar si cumple la situación con el timing de entrada del sistema. Vamos a ver brevemente cada uno de estos pasos. Primero, ¿está posicionado a favor de la línea de menor resistencia? El precio avanza siempre a favor de la línea con menos, donde hay menos oposición. O dicho de otra forma, avanza a favor de la línea de menor resistencia. Pero eso también tiene ciertos matices que debemos tener en cuenta. Porque, por ejemplo, en una tendencia alcista puede darse casos en los cuales existe una sobredemanda, una sobrecompra. Y el precio llega a zonas en las cuales se queda sin demanda flotante y hace un movimiento correctivo. De repente no para cambiar la tendencia, pero sí para realizar una corrección y luego más adelante continuar con la tendencia. De esto muchas veces te puedes dar cuenta con la angulación. ¿Cómo así? Bueno, normalmente una tendencia saludable debería tener un ángulo de 15, 20 o 30 grados de inclinación. Pero cuando un movimiento tendencial tiene ángulos de 50, 60 o 70 grados de inclinación, como por ejemplo este de acá, justamente son niveles en los cuales o zonas donde se está dando sobredemanda, demasiada sobrecompra, demasiada euforia y no son momentos oportunos para subirse la tendencia. Es mejor esperar el movimiento correctivo y luego encontrar una buena oportunidad de compra para aprovechar la tendencia. Lo mismo sucede en movimientos bajistas y también sucede a veces en tendencias laterales, cuando hay falsas rupturas, ¿no?, que se presentan, que son como amagues que hace el mercado para engañar a veces a las personas, ¿no?, y entren en posiciones que no deben. Luego debes analizar siempre el carácter del precio y el volumen. En ocasiones el precio arranca alcista con un amplio rango, pero termina cerrando en la mitad de la vela, o incluso en los mínimos. Lo mismo podemos decir cuando una vela bajista de rango amplio cierra en la mitad o incluso en los máximos. Ambas situaciones nos están diciendo que en el último momento apareció presión contraria y se puso en peligro el avance del precio. Por eso es importante conocer el carácter y el contexto del activo. Miren, este gráfico de Microsoft. El precio, por ejemplo, rompe aquí el nivel de soporte, pero fíjense que lo hace con una vela que no tiene ninguna intención, en lo absoluto. Ninguna de estas velas tiene intención. Son velas incluso alcistas, varias de ellas, ¿no? Y tampoco son velas que me den una información detallada. Pero, por ejemplo, esta vela aquí sí es una vela que me está mostrando carácter e intención, porque es una vela bajista que cierra cerca de sus mínimos, ¿no? Y aquí, al cierre de esta vela, ya podría yo considerar entrar corto, vendido. Entonces, en estas velas no había el suficiente carácter ni la suficiente información como para que yo me decidiera entrar corto. Tercero, fuerza o debilidad relativa del activo. Solo deberíamos tomar posiciones en activos que demuestren mayor fortaleza que el índice del mercado, en el cual están indexadas, y mayor fortaleza que el de sus empresas comparables. En ocasiones nuestro activo puede estar ligeramente retrasado con respecto al mercado y en otras estar ligeramente adelantado. En todo caso, lo importante es que siempre exista armonía entre unos y otros. No tendría ningún sentido de que tú tengas 3 oportunidades casi similares, como por ejemplo con Visa, Mastercard y American Express, que son empresas muy parecidas, y que tú decidas tomar la operación en justamente la acción que ha tenido peores rendimientos en los últimos tiempos, ¿no?
Siempre tienes que enfocarte sobre todo en las empresas líderes y en las que están mostrando mayor fortaleza que el índice de mercado, que el S&P 500 o que el Nasdaq. Para ello puedes utilizar herramientas de TradingView para tratar de comparar siempre el rendimiento de una acción con el rendimiento del índice, saber cuánto ha subido la acción en el año, compararlo con el movimiento del índice. Quizás también analizar datos como el beta y datos de la volatilidad para comparar y tratar siempre de enfocarte en activos que tengan mayor fortaleza que el promedio de mercado. 4. Activos con causas importantes. Te tienes que enfocar solamente en situaciones en las que se esté produciendo una causa lo suficientemente importante como para desatar un efecto realmente potente en el precio. Si recuerdas, dijimos que los movimientos nunca son aleatorios, sino que son el fruto de las maniobras de los institucionales, que generan una causa, que finalmente tiene un efecto. Estas causas se gestan en los procesos de acumulación y distribución, y en la medida que éstas sean de mayor envergadura, mayores recorridos se van a producir. Es decir, si por ejemplo el movimiento tiene un incremento de volumen muy sustancioso, hay ahí mucha actividad profesional, es una causa grande, y una causa grande puede generar un efecto grande, y por tanto el recorrido posterior del precio puede ser también mayor. En pocas palabras, debes escoger muy bien tus oportunidades y elegir solo las mejores, las que tienen mayor potencial beneficio-riesgo. 5. ¿Cumple la situación con el timing de entrada de su sistema? Bueno, es muy peligroso hacer una entrada cuando el precio aún no está listo para moverse. Además de un derroche de tiempo y un coste de oportunidad enorme, para esto la receta para aproximarnos al mejor momento de entrada es justamente ayudarnos de las posiciones primarias. Si tuviésemos que ponderar el riesgo-beneficio en cada una de las situaciones primarias, el Spring y el Uptrust son las que asumen mayor riesgo. Tienen mayor potencial de recorrido, es verdad, pero son más riesgosas, no son recomendadas, ¿no? Por ejemplo, aquí, miren, tengo una tabla donde veo el Spring y el Uptrust son consideradas posiciones primarias, pero no son recomendadas para operar. Tienen potencial de recorrido alto, pero también el riesgo es alto. Por otro lado, el test del Spring y el test del Uptrust sí tienen un buen recorrido y un riesgo moderado. Ya son posiciones primarias en las que podríamos tratar de entrar. El salto, la ruptura, tiene un menor potencial de recorrido, pero también tiene un riesgo relativamente alto. Pero también son posiciones para operar. Y el back, ¿no? El pullback, también es una posición recomendada para operar. Las correcciones normales dentro de la tendencia ya son situaciones en las cuales hay menor potencial de recorrido. Por tanto, si vas a entrar al mercado, debería ser con posiciones más pequeñas. Porque cada vez que tú compras más caro, hay mayor riesgo, obviamente, de un retroceso importante. En este ejemplo, lo que vemos es un gráfico de los futuros del crudo, del petróleo. El petróleo había tenido una fuerte subida. Fíjense que por acá hay un volumen de parada en toda esta zona. El precio marca una subida, lo que vendría a ser el Uptrust. Retrocede y vuelve a subir, lo que podría pensar yo que es el test del Uptrust, ¿no? Y luego empieza a caer, lo cual podría ser la confirmación del test. Pero si es que yo decido vender en este momento, en este punto, probablemente me esté equivocando. ¿Por qué? Porque el precio todavía tiene o tenía espacio para realizar un rango lateral más largo, de más meses, formar esta zona de soporte, ¿no? En todo este canal de distribución, para finalmente más adelante tratar de romper el soporte. Entonces, entrar aquí hubiese sido una entrada prematura que me hubiese probablemente generado un stop loss. Entonces, tengo que tener mucho cuidado también con entrar en el momento adecuado. Posiblemente las mejores entradas vengan con las rupturas de las zonas de acumulación o distribución. Bien amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el próximo video.